Hola chicos, buenos días. Vamos a tener nuestra segunda tutoría. Esta es la tutoría con respecto a cómo van a realizar su proyecto colaborativo 1, si es que aún tienen dudas de cómo realizarlo. Voy a compartir pantalla con ustedes para poder explicarles más ampliamente. El proyecto colaborativo 1 es la noticia con la temática de resolución de conflictos. Se pide que ustedes identifiquen o investiguen una noticia y que esa noticia tenga una resolución de conflictos, es decir, cómo se solucionó ese conflicto histórico, que puede ser bélico, diplomático, de cualquier forma, pero finalmente un conflicto, y lo van a transformar en una noticia. Aquí tenemos, deben de destacar en la noticia, deben de tener las 6 preguntas de la noticia que ya vimos, la de qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. ¿Cómo lo van a hacer? Nos dice que en el primer párrafo, porque deben de tener los tres elementos o las tres partes que tiene el texto periodístico. Lo primero es poner un título atractivo y ya después en el cuerpo de la noticia, el primer párrafo es el de la entrada OLED, que es en donde va a tener la información, todas las preguntas, qué sucedió, quién lo hizo, dónde ocurrió, cuándo ocurrió y por qué ocurrió. Todas esas preguntas deberán estar contestadas en el primer párrafo para llamar la atención del lector. ¿Cómo ocurrió? Esto se puede desarrollar en el siguiente párrafo para dar todos los detalles, todo lo que pueda uno agregar para enfatizar lo que ya se ha dicho. Y el último de los párrafos es el de cierre o remate. Así que mínimo debe tener 3 párrafos su noticia. Aquí tengo información sobre la Guerra Fría. Ya les había dicho, y se los leo nuevamente, con millones de personas muertas y desplazadas de sus hogares y con Europa aún en ruinas, los temores sobre el estallido de más conflictos mundiales no tardaron en regresar. Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a configurar dos bloques de influencia. Su visión contrapuesta de cómo debía ser el mundo provocó una situación de máxima tensión que estuvo a punto de degenerar en una guerra abierta en varias ocasiones. Sin embargo, el avance de la tecnología militar, particularmente la bomba atómica, desarrolló una capacidad de destrucción mutua, haciendo imposible que una hipotética tercera guerra mundial pudiera tener un vencedor. El conflicto armado se desplazó a terceros países apoyados por ambas potencias, convirtiendo todo el planeta en un campo de batalla y provocando crisis humanitarias en puntos hasta entonces periféricos. África, Centroamérica, Asia suroccidental y Oriente Medio fueron escenario de guerras que siguen teniendo terribles consecuencias en la actualidad. Poco antes del final del siglo XX, la Unión Soviética se disolvió en medio de una crisis económica y política para la que no tuvo respuesta. La época de los conflictos mundiales se había terminado, pero las guerras periféricas continuaron produciéndose durante el siglo XXI hasta nuestros días. Termina la Guerra Fría. Lo anterior fue el contexto, ¿qué es la Guerra Fría? Pero la resolución del conflicto es cómo se solucionó, empieza en este momento. Termina la Guerra Fría. El día 3 de diciembre de 1989 concluyó la Cumbre de Malta, una reunión celebrada entre el presidente estadounidense George Bush y el líder de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, con la que se declaraba el fin oficial de la Guerra Fría, un conflicto que se extendió durante casi medio siglo. No había pasado ni un mes desde la caída del muro de Berlín y la situación económica y política de la URSS solo podía abocar hacia un desmantelamiento total del sistema soviético y su posterior disolución, que llegaría en los primeros meses de 1990. En la cumbre de Malta, celebrada frente a las costas del país mediterráneo en el buque Máximo Gorki, Bush y Gorbachev analizaron los cambios que estaba viviendo el mundo en todas sus facetas y establecieron un nuevo paradigma de convivencia pacífica y fin de tensiones entre ambas superpotencias, que conllevaría un desarme nuclear progresivo, la democratización de los países satélite y la restauración de las relaciones comerciales y diplomáticas. El propio Mikhail Gorbachev proclamó que ese día terminaba una época de Guerra Fría y se inicia un periodo de paz prolongada. Este momento marcó un antes y un después en la historia contemporánea. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, todos los asuntos del siglo XX se habían visto supeditados a la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética y sus distintas concepciones del mundo. Ambas potencias habían volcado todos sus recursos militares, económicos y políticos en superar al rival y habían llevado al mundo al borde de la destrucción total
en más de una ocasión. El miedo a que un enfrentamiento directo desembocara en una guerra nuclear hizo que su enfrentamiento siempre ocurriera de forma indirecta a través de terceros países. La mala situación económica de la Unión Soviética, incapaz de mantener a todos los países que estaban en su zona de influencia, y la inestabilidad política y social que se vivía en estos, llevó a la desaparición de la URSS y el final del conflicto, así como a un nuevo orden mundial. Terminan la información. Así que la última parte, esta que estoy presentando, es la resolución. Lo demás fue el conflicto. Esto es cómo se solucionó. Esto se dio con la firma de paz de George Bush y Mikhail Gorbachev, presidentes de Estados Unidos y de Rusia, que firman un acuerdo de paz y con ello termina la Guerra Fría, que nada más, nunca fue bélica, pero sí con la posibilidad de que apretando un botón se lanzara bombas atómicas, por lo que todos seríamos perdedores, porque nadie se iba a salvar. Se destruían de un lado, se destruían de otro. Algunos trabajos que me han mandado no han estado correctos porque me han presentado esta información. Y eso no es una noticia. No es una noticia al menos hecha por ustedes. Les decía, debe tener como noticia la introducción OLED, entrada OLED, debe tener el cuerpo de desarrollo donde den más detalles y finalmente un remate, que es una conclusión, además del título atractivo de su noticia, y una noticia debe tener una imagen, ya lo habíamos visto. ¿Qué tienen que poner? Primero, empiecen por un título atractivo. Yo no le puse la Guerra Fría, de eso trata, pero tengo que poner un título que parezca una noticia. Para cumplir con esta condición, lo recomendado es que el primer párrafo de la noticia se redacte de manera tal que responda a las 6 preguntas del periodismo. ¿Qué sucedió? ¿Quién? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Estas preguntas deben de estar en el primer párrafo. En el segundo es cómo ocurrió, porque vamos a dar los detalles y después vamos a tener la conclusión. Ya que tengo entendido qué vamos a hacer, se pide que tengan una carátula. ¿Cómo van a hacer su carátula? El nombre de la materia, lenguaje y comunicación 1. El título del proyecto, proyecto colaborativo 1, noticia, porque es lo que van a hacer. Equipo, van a poner el número del equipo al que pertenecen, son el equipo 1, el 2, el 3, el 5, el 10, el que sean. El grupo al que pertenecen, o primero pueden poner el grupo y después el equipo, no importa. Y después, por apellidos, sus integrantes tienen que estar ordenados por apellido paterno, materno, nombre o nombres si tienen más de uno. Posteriormente a ello, los ordenan en forma alfabética. Aquí solamente puse 5 ejemplos, no existen, yo los inventé, pero tengo Acosta Robles Pedro, Cuevas Santos Verónica, García Mora Eduardo, Miranda Cortés Cecilia, Valtierra Medina María. Y como ven, están por apellidos y están en orden alfabético, A, C, G, M, V. Ya tengo la carátula, me voy directamente al trabajo. Aquí le puse, el mundo respira paz, termina la Guerra Fría, y hasta les puse signos de admiración para que sea más impactante. Ya habíamos visto cuando vimos textos periodísticos, toda noticia informativa necesita una imagen alusiva al tema que se está tratando. Aquí tomé esta imagen, que es la misma que tiene la información de donde obtuve mi tema para desarrollarlo, y ya está. Ya que tengo mi título, este trabajo lo hice yo, tomando la información anterior, yo lo redacté para que vean cómo tiene que hacerse título, imagen, la imagen puede ir al inicio, puede ir al final, puede ir en medio, eso ya lo acomodan como sea su preferencia. Y empieza mi primer párrafo. Como se dan cuenta, mi noticia tiene 3 párrafos. Introducción, OLED es este. Tengo aquí el segundo párrafo, que es el desarrollo, y tengo el último como remate. Termina la Guerra Fría con la firma de paz entre George Bush y Mikhail Gorbachev al concluir la cumbre de Malta el 3 de diciembre de 1989. Los mandatarios llegan a acuerdos pacifistas y al compromiso del desmantelamiento nuclear progresivo. Tras casi 5 décadas de conflictos diplomáticos entre la URSS y los Estados Unidos, el mundo celebra con júbilo los esfuerzos para lograr la paz por parte de los mandatarios de las dos potencias mundiales. El acuerdo se logra en el buque Máximo Gorki frente a las costas del país mediterráneo, y con esto se aleja la sombra de un conflicto nuclear catastrófico donde no habría vencedor, solo perdedores. El primer paso para el fin del conflicto entre los bloques socialista y capitalista fue la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de este mismo año. Ahora, solo resta saber
¿Qué pasará con la Unión Soviética ante su grave crisis económica y su inestabilidad política y geográfica? Y eso es todo. Si ustedes se dieron cuenta, en esta información estoy tomando información de mi investigación, de lo que está aquí. Sin embargo, no la presenté igual porque no se trata de que copio un fragmento de mi información y la pego. No, le estoy dando formato de noticia aquí. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo? Y nos falta el por qué nada más las primeras 5. ¿Qué? Termina la Guerra Fría. ¿Quién? Entre George Bush y Mikhail Gorbachev. ¿Cuándo? El 3 de diciembre. ¿En dónde? En la cumbre de Malta. ¿Cómo? Llegaron a acuerdos pacifistas. Ahí ya contesté las 5 preguntas del periodismo. ¿Cuáles 5 preguntas? Estas. ¿Qué sucedió? La firma de termina la Guerra Fría. ¿Quién? La firmaron Mikhail Gorbachev y George Bush. ¿Dónde ocurrió? En la cumbre de Malta, en las costas del mar Mediterráneo. ¿Cuándo ocurrió? En diciembre. ¿Por qué ocurrió? Porque llegaron a un acuerdo de paz, a un acuerdo pacifista. Y ya doy los detalles que ocurrió en el buque Máximo Gorki y todo lo demás lo estoy dando aquí. Aquí es donde estoy dando más detalles para ampliar esta información, pero en estos 2 párrafos yo tengo contestadas esas 6 preguntas. Por lo tanto, no estoy copiando la información de la investigación, le estoy dando formato de noticia. De esto se trata, solamente son 3 pequeños párrafos, un título que sí habla de la Guerra Fría, pero no le pongo solo Guerra Fría porque no es título noticioso. El mundo respira paz, termina la Guerra Fría. Y así todo el mundo, pues a ver de qué se trata, y se compraron muchos periódicos. La imagen que lo representa y es todo. El trabajo en sí fue solamente una cuartilla. En Arial 12, en Arial 12 interlineado de 1.5, alineación justificada, y aquí tenemos esto. A ver, ¿una duda o comentario, muchachos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Nada, chicos? ¿Todo No, queda maestra. claro? Sí. ¿Seguros? Bueno, entonces si no hay... Sí, claro. Eric, sí, puedes mostrarlo. Entonces, ¿puedo compartir pantalla, por favor? Claro. Permítame tantito, entonces, permítame. Igual, si los demás chicos, bueno, ahorita Eric quiere compartirme pantalla para que vea su trabajo si está bien. Si los demás ¿Puedo quieren, habilitar pueden, y el de si no, compartir pueden pantalla? igual ya retirarse de la sesión por si tienen algo más que hacer. De todas maneras, les agradezco que estén presentes y espero que su trabajo cumpla con las características noticiosas, porque es elaborar una noticia, no buscar información de un tema. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si gustan pueden ver el trabajo de su compañero si no lo mandan, y si no, pueden ya terminar la sesión y nos veríamos en la próxima clase. De todas maneras, yo me despido de ustedes, que tengan una muy bonita tarde. Hasta pronto. Yo aquí, Eric, espero. ¿Puede habilitar la opción de compartir pantalla, por favor? Sí, ya tengo compartida pantalla. Me dice que está inhabilitada. No. Sí, se lo prometo que sí. Aquí está, compartir. Pero es que aquí cuando comparto, lo que estoy compartiendo es la mía. No, de que usted me habilite a mí compartir pantalla, que habilite la opción de compartir pantalla para mí. Permíteme. Chat. O se lo puedo mandar por correo para que lo Sí, pueda ver y mejor lo porque pueda... aquí no le ¿Sí? encuentro el cómo. No ¿Me había pasas visto por favor esa por el chat? opción. Mándamelo y ya ahorita mismo te lo, Okay.
te lo reviso y te digo, ¿de acuerdo? Por favor. Entonces terminamos nuestra sesión. Mándamelo ¿Su a correo mi cuál es? correo, a mi correo o al WhatsApp y ya está. Ok, ahorita se lo mando entonces. Puede ser también si no puedes, puede ser al tablón de Classroom, donde quieras. Pero si no, es más fácil en el correo y ahí te puedo hacer las correcciones si es que hay algo que corregir. ¿Sí? Bueno, entonces esto sería todo, chicos. Nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto, muchachos. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bye.